Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Oramos. Padre, esta mañana vengo delante de ti, Señor, y me expongo, Dios, para pedirte que tú puedas impartir tu palabra, Dios, a tus hijos. Señor, que todo lo que se hable aquí sea de edificación, Señor, conforme a tu Espíritu Santo y tu palabra. Reconozco que no tengo la capacidad ni la persuasión para santificar ni regenerar a nadie por mi propia sabiduría, sino solamente por el poder de tu palabra, Señor. Por lo que nos rendimos a ti, Señor, y nos exponemos a tu palabra para que tú hagas lo que quieras hacer conforme a tu voluntad. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos datos acerca de Filipenses, que es un feedback de lo que ya se ha estado hablando, pero para tener un poco de contexto y retroalimentación, la epístola de Filipenses fue escrita a los hermanos que vivían en esa ciudad, la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos fue fundada por un señor que se llamaba Filipo II, que fue el padre de Alejandro Magno. ¿Cuántos han oído hablar de Alejandro Magno? Un gran conquistador, etc. Bueno, fue fundada como 400 años antes de Cristo aproximadamente, y luego fue conquistada por el Imperio Romano 42 años antes de Cristo. Fue conquistada por un general que se llamaba Casio y otros. Y bueno, Pablo escribió esta carta en el año 61 después de Cristo. Y está dirigida a creyentes más que todo romanos, porque era una ciudad conquistada por el Imperio Romano. Estaba fuera del territorio judío, hebreo, estaba un poco lejos, estaba en Macedonia, lo que hoy se conoce como el sur de Grecia. Entonces, la mayoría de creyentes eran romanos, no eran judíos como en otras cartas, a diferencia de otras cartas. Y bueno, ese es el contexto. En el texto que hemos leído, el apóstol Pablo insta a los creyentes a fijar su enfoque en las bendiciones de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Comienza diciéndoles, ¿hay algún estímulo en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor en Cristo? Les insta a enfocarse en ese amor y en ese consuelo de Dios, para luego exhortarles a vivir en unidad y humildad, porque este es uno de los propósitos principales de esta carta, instar a los creyentes a que vivan en humildad y en unidad, y vamos a ver que es una constante en toda la carta, conforme al ejemplo supremo de Cristo Jesús, que es el ejemplo máximo de humildad, y eso se va a ir estudiando más adelante. Entonces, hermanos, nosotros también a través de este texto vamos a aprender a reconocer el amor y la misericordia de Dios que nos ha sido concedida, y que por ese motivo, por esa razón, nosotros debemos vivir en humildad y en unidad, imitando el ejemplo de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a aprender a medida que desarrollemos este texto. Y bueno, vamos a comenzar en el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice si hay algún consuelo en Cristo, si hay alguna consolación.
Pero antes de nada, veamos el por tanto, porque la carta está entrelazada de una manera increíble el apóstol Pablo. Es asombroso la profundidad que tiene y cada frase tiene un propósito. Y cuando vemos, por tanto, estamos hablando de una frase que hace conexión, una conexión gramatical. Es un conector gramatical que conecta lo que Pablo venía diciendo anteriormente. En los últimos versos del capítulo 1, Pablo está hablando de cómo los filipenses fueron compañeros de batalla de Pablo, prácticamente él los consideraba compañeros de batalla y los insta a seguir firmes en la defensa del evangelio. Y entonces cuando Pablo dice por tanto, está conectando lo que dijo anteriormente con el tema que va a introducir ahora. ¿Qué es lo que dijo en el versículo 29 del capítulo 1? Dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Esto lo estudiamos con el pastor la vez anterior, pero para conectar el capítulo nuevo, Pablo está diciendo, él estaba hablando de un conflicto que tenía, no sé, pueden recordarlo, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, si yo me quedo, les sirvo a ustedes, si me voy, pues me voy con Dios, entonces tengo un conflicto. Y entonces en este versículo les dice, pues ese mismo conflicto tienen ustedes, esa misma batalla tienen ustedes. Y luego dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo y hay algún consuelo de amor en Cristo, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Entonces, ¿hay algún consuelo en Cristo? ¿Hay algún estímulo en Cristo para nosotros también? Pablo está fijando la atención en eso. ¿Hay algo en Cristo que nos estimule a luchar y permanecer firmes por la defensa del evangelio? ¿Lo hay? ¿Lo tenemos? ¿Hay misericordia? Dice más adelante en el mismo versículo, el versículo 1 del capítulo 2, dice: ¿hay algún efecto, en la Reina Valera dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay amor de Dios en ustedes, si hay ese sentir del amor entrañable del Padre, si ha sido puesto en sus corazones, entonces completad mi gozo, dice en el versículo 2. Entonces, Pablo centra la atención en la misericordia de Dios, en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en el consuelo de Dios, como estímulo para instarnos al siguiente mandamiento, que está en el versículo 2, que dice: hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, en el versículo 2 viene el mandamiento ya: buscar la unidad, buscar el amor entre hermanos. Pero esto está conectado al versículo 1, que dice, si hay estímulo en Cristo, si el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, entonces completen mi gozo siendo unidos. Completen mi gozo estando en un mismo sentir. ¿Y por qué dice completen mi gozo? Bueno, cuando dice completen mi gozo es porque el gozo no estaba completo. Y para eso tenemos que entender el capítulo 1 que ya estudiamos, en el cual Pablo manifiesta varias veces que está gozoso de los filipenses. ¿Por qué? Lo leemos desde los primeros versículos, dice, ustedes han estado firmes en el evangelio, desde que escucharon el evangelio han estado firmes, se han mantenido, me han apoyado, han estado en mis batallas, porque los filipenses habían apoyado mucho a Pablo, varias veces. Y ese era motivo de gozo para Pablo, el apoyo que le habían dado, la firmeza que habían tenido en el evangelio. Entonces Pablo estaba gozoso, pero ahora les dice, completad mi gozo. O sea, el gozo, sí, me siento alegre por ustedes, pero completen ese gozo. O sea, vayan más allá de lo que han ido hasta ahora. Vayan más allá. Aún falta, aún pueden llegar más lejos. Una traducción sería, hagan mi gozo perfecto. Hagan mi gozo que llegue, no perfecto en el sentido de cero errores, sino el crecimiento, exacto, madurez. Lleven mi gozo a la plenitud de lo que puede ser. Vayan más allá. ¿Cómo? Viviendo en unidad.
viviendo en armonía. Entonces dice el versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Primero, sintiendo lo mismo, estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, no espíritu en el sentido místico de la palabra, sino en el mismo pensar, en el mismo propósito, en los mismos deseos, en la misma pasión con la que se busca un objetivo. Pablo les está instando a vivir en unanimidad. Unanimidad es como un término que al parecer los apóstoles lo acuñaron, el apóstol Pablo, pero significa eso, una misma alma, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo propósito. Entonces Pablo les insta a completar el gozo en su corazón, viviendo en unidad. Y así como Pablo se iba a gozar al ver a los filipenses unidos, así también el corazón del Padre se alegra cuando vivimos en unidad. Porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que vivamos en rivalidad, y mucho menos en pleitos. No puede venir de Dios. No puede venir de Dios el vivir divididos, o vivir peleando, o vivir compitiendo, o rivalizando. No es de Dios. Entonces el corazón de Dios se alegra cuando el pueblo logra estar en unidad, en un mismo sentir, en un mismo propósito, a través del Espíritu Santo, unidos por su palabra, porque la unidad tampoco es que vamos a vivir en unidad tolerando cosas como el pecado, por ejemplo. El pecado hace una separación, definitivamente no puede convivir, dice la luz, con las tinieblas. Las herejías tampoco, porque muchas veces las sectas o las corrientes cristianas que se están desviando en el error, y viene uno y quiere corregir, y ellos dicen, no, hay que vivir en unidad. Cristo nos manda a ser uno solo, vivir en unidad. Sí, pero esa unidad tampoco significa tolerar el error, tolerar la herejía, tolerar aquello que va en contra de la verdad de Cristo. No, pues Cristo nos manda a vivir en unidad, pero en unidad en su palabra, por el Espíritu Santo. No en unidad tolerando el error o el engaño o las desviaciones. Entonces, el deseo de Dios es que vivamos en un mismo sentir, que tengamos ese mismo espíritu. La iglesia primitiva, en el primer siglo, en Hechos, se narra cómo ellos vivían en unidad, en unanimidad. Oraban juntos, comían juntos, se reunían en las casas, compartían el pan, compartían las necesidades, etc. Y ese fue el deseo de Dios, siempre ha sido el deseo de Dios. Y el deseo del enemigo es separarnos, dividirnos. ¿Y cómo lo logra? Tocándonos el ego. Ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente versículo. Pero me recuerdo una historia que escuché hace años. Estaban 3 venados allá en el bosque. Y bueno, llegó un león a querérselos comer. Pero estaban tan unidos los venados que se defendían entre sí, y armaban su estrategia ahí y se defendían del león, porque eran 3. Entonces el león no hallaba cómo hacer, hasta que llegó otro león y le dio un consejo: mira, lo que tienes que hacer es dividirlos, porque así nunca te los vas a poder comer. Así que el león empieza a sembrar cizaña. Cuando encontró medio solo un venadito, le empezó a gritar de lejos: mira que él estaba hablando de vos aquel día, yo lo escuché. Estaba diciendo que vos no sos muy bueno en esto, no sos muy bueno en lo otro. Y él empezó a meter cizaña, y luego con el otro venadito, y los dividió. ¿Y qué pasó? Se pelearon los venados, y como estaban peleados, pues ya no pudieron defenderse unidos del león, y ahí es donde el león se los pudo comer. Y esa es la triste historia de los 3 venaditos, hermano. No seamos como los venaditos. Porque si nosotros estamos divididos, somos presa fácil del enemigo. Somos presa del león rugiente que anda acechando. Entonces, la división viene del enemigo.
Y es para destruirnos. Es para destruir. Entonces, versículo 3. Versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Entonces aquí ya empieza Pablo a tocar el punto central de por qué sucede la desunidad, la división. ¿Por qué? El ego. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Contienda tiene que ver con ambición egoísta que produce rivalidad, pleitos, orgullo, etc. Hacer las cosas por contienda, hacer las cosas por orgullo, hacer las cosas por vanagloria personal, por ambición egoísta del ego. Eso es lo que motiva los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, las peleas. El ego, las ambiciones personales que se ponen por encima del bien común, se ponen por encima del bienestar del grupo. Y luego dice, no hagáis nada por contienda ni vanagloria. Y vanagloria podemos entenderla como presunción, engreimiento, búsqueda personal, egoísta. Y Pablo nos insta a no hacer eso, a no hacer las cosas dentro de la vida cristiana por vanagloria. Dice, no hagáis nada por contienda ni vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Y ahí este es el punto central de Pablo, como va directo al meollo del asunto, a la raíz. No hagáis nada por contienda ni vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores. Dice, esta traducción dice, considerando a los demás como más importantes que a sí mismo. Y entonces esto es como corte de raíz al ego, corte de raíz al deseo ambicioso de imponerse sobre los demás. Considerar superior a los demás que a sí mismo atenta totalmente contra el orgullo. Y Pablo va a la raíz del asunto. Los filipenses tenían muchas cosas de qué gloriarse. Vamos a ver. Los filipenses, la ciudad de Filipos, como ya lo dije, fundada por el rey Filipo, fue una ciudad pequeña al principio, pero a este rey le gustó y le pareció fundar una ciudad ahí, primero porque habían minas de oro. Entonces había minas de oro, había riqueza, había dinero. Era una ciudad con una buena posición económica. Entonces, ese ya era un motivo para que los filipenses se sintieran orgullosos, porque eran una ciudad pudiente, con capacidad económica, capacidad adquisitiva. Era una ciudad llena de manantiales. Eso también facilitaba la economía. Luego tenemos que fueron conquistados por Roma, y cuando fueron conquistados por Roma en el año 42 a.C., se convirtieron en ciudadanos romanos automáticamente. Entonces, era una ciudad con una buena posición económica, y aparte de eso, eran ciudadanos romanos, y eso tenía valor en la sociedad de ese momento, porque eran ciudadanos de, valga la redundancia, la ciudad más importante del mundo en ese momento. Es como tener ciudadanía americana en este tiempo, porque es la potencia mundial. Y equivalía a eso. Ellos eran ciudadanos romanos y tenían la posibilidad de sentirse orgullosos por eso. Ahora, tenían capacidad económica, tenían ciudadanía romana. Aparte de eso, su ciudad había sido fundada por el legendario Alejandro Magno, el conquistador. Su padre fundó la ciudad, pero Alejandro Magno la expandió, Macedonia tocó de continente a continente, la expandió totalmente. Entonces tenían una historia impresionante, tenían de qué sentirse orgullosos. Ahora veamos el lado cristiano, ya eran cristianos ahora.
también tenían de qué sentirse orgullosos. Le habían ayudado a Pablo varias veces en sus viajes misioneros. Le habían ayudado económicamente. Tenían de qué sentirse orgullosos. Pablo mismo los halaga y los alaba por su ayuda. Le habían enviado a Epafrodito, un sirviente, le habían mandado un sirviente cuando Pablo estaba en la cárcel para que le sirviera, imagínense. ¿Quién más había hecho eso por Pablo? Y Epafrodito se enferma mientras estaba en la cárcel con Pablo y Pablo lo manda de regreso y por eso él escribe la carta y manda la carta con Epafrodito. Tenían de qué sentirse orgullosos. ¿Qué otra cosa tenían los filipenses para sentirse orgullosos? Habían ayudado a Jerusalén cuando en el primer siglo hubo un terremoto fuerte en Jerusalén y los filipenses ayudaron económicamente a los hermanos de Jerusalén. Y Pablo los alaba por eso y les agradece. Entonces, los filipenses tenían de qué sentirse orgullosos en la carne, en las cosas que valen para este mundo. La posición económica, la posición social, los títulos, la capacidad adquisitiva, la economía. Tenían de qué sentirse orgullosos. Y por eso Pablo va al meollo del asunto y le dice, estimen a los demás como superiores a ustedes. Totalmente contrario a la lógica que ellos llevaban, porque claramente había orgullo en la iglesia de Filipos. Había un sentimiento de altivez, de competitividad, eran competitivos, eran comerciantes, eran competitivos y tenían la capacidad de competir entre ellos, a ver quién lograba más aquí en sus operaciones de negocios, etc. Eran competitivos. Y por eso Pablo les apunta directo y les dice, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo les cae ese mensaje a ellos? Les cae como balde de agua fría. ¿Cómo es que Pablo escribe esto? Estamos totalmente en sentido contrario. Imagínense. Y por eso Pablo les dice, más adelante lo vamos a estudiar como el versículo, capítulo 3 o 4, Pablo les dice, si tienen de qué gloriarse, pues yo también tengo. Si vamos a hablar de cosas, y empieza Pablo con su currículum. Judío, nacido en el pueblo judío, fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. O sea, yo también tengo un currículum, dice Pablo. Yo también tengo de qué gloriarme si vamos a hablar de cosas de este mundo. Yo también tengo títulos. Yo también tengo lo mío. Y luego dice Pablo, pero lo tengo por basura. He comprendido que no es nada. No es nada. Comparado con el supremo llamamiento de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Vean cómo Pablo le da vuelta totalmente a la lógica del mundo, que se había metido en la iglesia de Filipos, que era, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más, tengo que ganar, tengo que estar adelante. ¿Le suena eso, hermano? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Quizás no explícitamente, pero es la lógica del mundo. Ganar, ser el primero. Y si revisamos nuestros objetivos del año que hicimos en el 31 de diciembre, ¿cuántos de esos objetivos tienen que ver con ser como Cristo? ¿O cuántos objetivos tienen que ver con ser el profesional del año? O el empleado del año, o el empresario del año, o que mi casa sea la más bonita de la colonia, que mis hijos le ganen a los hijos del vecino de enfrente, en la universidad, en el trabajo que consigan, en la casa que compren, en el carro que compren, etc. Competitividad. Eso está en todo, hermano, está en todo. Usted puede ver cualquier ambiente. Y está la competitividad en el trabajo. Los empleados tratan de sobresalir y ser los mejores. Ok, está bien, no está mal tampoco buscar la superación. Pero el problema es cuando perdemos la empatía y nos pasamos llevando a los demás con tal de lograr un objetivo. Porque es contrario a lo que Cristo nos manda a vivir para amar y servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo.
no para pasar encima de ellos y lograr superarnos a costa de ellos. La competitividad, estimando superiores a los demás que a nosotros mismos. ¿Qué cosa más difícil, hermano? Difícil realmente. Se lo digo sinceramente. Para mí es difícil. Pongamos este versículo en el contexto de una relación matrimonial, una pelea matrimonial. Buscad, ¿cómo es? Estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y están los dos esposos peleando por un problemilla y empiezan los egos. Es que vos, no, y vos, y empieza la competencia de egos. Y el objetivo es ganar la pelea. El objetivo no es resolver el problema que ocasionó la pelea, es ganar. Es que yo tenga la razón al final de todo. Empieza la competencia de egos, hermano. El problemita que comenzó todo, pues ya ni se acuerdan cuál fue cómo comenzó. La cosa es ganar. Tengo que ganar, tengo que tener la razón. Y viene Pablo y le dice, estimando a los demás como superiores. ¿Cómo nos cae eso en el ego, hermano? Cuando en el trabajo nos quieren hacer sentir de menos, cuando nos ignoran, cuando ignoran nuestro talento, cuando no nos reconocen nuestro esfuerzo, cuando ascienden al otro, cuando le dan un bono al otro y yo me esforcé más. ¿Cómo le cae eso a mi ego? Y viene el apóstol Pablo y dice, estimando a los demás como superiores a vosotros. Difícil. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Huelga. Haría huelga de hambre. Renunciaría. Estimando a los demás como superiores. Qué difícil en el vecindario. Compitiendo. ¿Quién se viste mejor? ¿Quién tiene mejor esto, mejor lo otro, mejor aquí, mejor peor? ¿O quién tiene menos de esto, más de lo otro? Y es una cosa que nunca acaba, es la lógica del mundo. ¿Y todo para qué? Dice Eclesiastés, y al final todos vamos a ir a parar al mismo hoyo. Dice Eclesiastés, todo el sabio y el necio van a ir a parar al mismo hoyo. El rico y el pobre van a ir a parar al mismo hoyo. El poeta, el filósofo y el no estudiado van a ir a parar al mismo hoyo. ¿Y cuál es la competencia? ¿A dónde queremos llegar? Todos vamos a llegar al mismo punto. Entonces, solo vale la pena lo eterno, lo que es por Cristo. Y Pablo lo había entendido. Estimando a los demás como superiores. Pablo es un perfecto ejemplo de eso. El apóstol Pablo realmente estimaba a los demás como superiores. Y es difícil. Miren, el apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Escribió un montón de cartas, usted sabe. Y cartas impresionantes. El mismo Pedro dice, algunas de las cosas que el hermano Pablo escribe son difíciles de entender. Aún para el apóstol Pedro. Y él no se consideraba superior por eso. Por la sabiduría que le había sido dada. No se consideraba superior. Él dijo, en un párrafo dice, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Imagínese, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él realmente no se consideraba superior a los demás. Cuando habla de los apóstoles dice, y por último se me reveló a mí, dice Cristo, como a un abortivo, siendo yo el menos digno de los apóstoles, porque fui perseguidor de la iglesia. Él no se consideraba superior a los demás apóstoles, a pesar de que escribió todas las cartas que escribió y viajó al tercer cielo y tantas cosas. Y él dice, siendo el menos digno de los apóstoles. Y en Corintios dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No por mis títulos, no por mi conocimiento, no por mi capacidad, no por mi entrega, no por mi sacrificio, no porque he sido latigado. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando entendemos eso, hermanos, por la gracia de Dios tenemos lo que sea que tengamos. Es por la gracia de Dios. No me puedo sentir orgulloso de algo que me fue dado, que no hice nada. O sea,
Si usted tiene un don, tiene un talento, si yo tengo un don o un talento, pues yo nací con eso. Me fue dado por Dios. ¿Por qué me voy a sentir orgulloso? Me voy a sentir agradecido por tenerlo. Pero no orgulloso porque no me fue dado. Es un regalo, es para ministrar. Si Dios nos ha dado bendiciones, si Dios nos ha dado esto, nos ha dado lo otro, es por su gracia. Él nos dio la vida, Él nos dio la capacidad de trabajar, Él nos dio el intelecto, Él nos dio la energía, Él nos dio el tiempo, Él nos dio todo. Si hay personas que nos apoyaron en el camino, Dios las puso ahí. Él es todo, Él lo dio todo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿por qué me voy a sentir superior a los demás? Y ese era el pensar, el sentir de Pablo. No digamos de Cristo. Si Pablo tenía de qué gloriarse, no digamos Cristo. Él era Dios. Y tenemos ese texto cuando Jesús le lava los pies a los discípulos en Juan capítulo 13, 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Bueno, ahí lo tenemos, Cristo lavando los pies de sus discípulos. Entre ellos Pedro, el que le iba a negar 3 veces. Entre ellos Tomás, el que no creía. No sé si estaba Judas todavía aquí o ya se había ido, pero ya había sido tocado por Satanás y Jesús lo sabía. Entonces, si Jesús le lavó los pies a los discípulos, hermano, y a veces el ego, yo siento que el ego es como un perro de esos pitbull que ya ha visto usted que lo andan paseando y en realidad el perro anda paseando a la muchacha porque no lo puede controlar. Aunque ande con cadena no lo puede controlar. Así es el ego. Cuando se nos suelta, pues, no lo controlamos. Cuando venimos a sentir, ya hizo un desastre nuestro ego. ¿Y ego de qué? Y al final vamos a morir, ya lo dije, ¿verdad? Vamos a terminar en el mismo hoyo. Es un poco fuerte la imagen gráfica, pero la dio Eclesiastés, hermanos, no yo. Bueno, entonces, el fin de los conflictos es estimar superiores a los demás. El fin de las peleas en la familia. ¿Cómo hay peleas en la familia, verdad? Cuando los hermanos se sienten que a uno lo quieren más que al otro, y a mí por qué me tocó esto, y a él por qué aquello, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Ahí se acaba la pelea por la herencia. Ahí que acaba todo, en el trabajo. Ese odio, ese rivalismo de años, de algún día te voy a ver saliendo de esa puerta, estimando a los demás como superiores. Ahí se acaba el pleito, hermano. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero como cristianos, Cristo nos dice que podemos. Entonces tal vez para el mundo es difícil, pero para nosotros no debería de ser difícil. Pero ¿cómo hago? Si el ego es como un pitbull suelto, no lo puedo controlar. ¿Cómo hago? Y ahí es donde Pablo introduce la salida. Y aquí, pastor, le voy a agarrar un cachito de una probadita de lo que sigue, que es impresionante. Lo que va a seguir del versículo 5 en adelante, pero yo solo vamos a meditar un poco sobre la primera frase del capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues. Vea cómo aquí tenemos otro conector gramatical. Pues. Haya pues. Ese pues está conectando lo anterior. Pues, o sea, puesto que lo que les estoy mandando es muy difícil, puesto que deben vivir en unidad, deben estimar a los demás como superiores, no buscando lo suyo propio, puesto que es un gran desafío el que les pongo enfrente, entonces hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es Dios dándonos la salida, dándonos el cómo, porque dice la Biblia que Él nos pone una prueba, pero
juntamente con la prueba viene la salida, viene la respuesta. Y a veces, como predicadores, muchas veces no se enseña el cómo, solo el tienen que. Imagínense el apóstol Pablo, tienen que ser humildes, tienen que estar unidos, tienen que estimar a los demás superiores, tienen que dejar de buscar lo suyo propio y buscar lo de los demás. Tienen que, y nosotros abrumados, ¿y cómo vamos a hacer eso? O sea, yo nunca he podido en la vida, ¿cómo? A veces no se explica el cómo. Y el predicador está predicándole al alcohólico y el alcohólico no puede dejar de tomar. Y el predicador le dice, tiene que dejar de tomar. Sí, pero ¿cómo? Tiene que arrepentirse y dejar de tomar. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago? No puedo. Pues solo deje de tomar, arrepiéntase y cambie. ¿Cómo? Explícame cómo. Entonces Pablo nos dice cómo. Cómo dominar el ego, cómo estimar a los demás como superiores, cómo no buscar lo propio, sino lo de las necesidades de los demás. ¿Cómo? Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la clave es sumergirnos en Cristo, en la identidad de Cristo. Sentir lo que Él sentía, pensar lo que Él pensaba, entender cómo Él entendía la vida, cómo Él entendía las cosas, porque así es como vamos a lograr ser como Cristo, conociéndolo, profundizando en Él. ¿Qué había en la mente de Cristo? ¿Qué había en su corazón para que Él pudiera lavar los pies de sus discípulos? Entender eso nos va a ayudar a ser como Él, a hacer lo que Él hacía, a reaccionar como Él reaccionaba. Ser como Cristo. Pero para eso tenemos que conocerlo, sumergirnos en la persona de Cristo. Para poder ser como nuestro Maestro, tenemos que conocerlo a profundidad. No un conocimiento teórico, no información solamente. Claro que es importante la información porque para conocerlo tenemos que saber cosas de Él. Pero no con una búsqueda de información nada más, sino una devoción, una actitud de amor y pasión por Él. Yo quiero ser como mi Maestro, yo quiero actuar como Él actuó, yo quiero sufrir como Él sufrió y es tener ese temple que Él tuvo ante las pruebas. Quiero ser como Él. Hay una canción hermosa de Marcos Vidal que dice, hay un deseo supremo en mí, ser como Jesucristo. Es mi ferviente aspiración, ser como Jesucristo. Quiero que Él reine en mi corazón, que el mundo sepa de su amor. Yo anhelo ser como Cristo. Eso dice Pablo, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Llegar a la estatura y la medida del varón perfecto, Cristo. Ese deseo de ser como Cristo nos tiene que llevar a profundizar en la persona de Cristo, valga la redundancia, para poder ser como Él. Pero no estudiamos a Cristo. No sé por qué no estudiamos la vida de Cristo, la persona más impresionante, hablando solamente en la parte de sabiduría. La persona más impresionante de la historia, que partió la historia en dos. Dígame quién más partió la historia en dos. Si los apóstoles se hubieran puesto, alguien dijo una vez, si los apóstoles se hubieran puesto a inventar el personaje de Jesús, no hubieran podido pensar en tanta sabiduría. ¿Cómo cree que usted que el apóstol Pedro se hubiera puesto a inventar las enseñanzas de Jesús y se le hubiera ocurrido cosas tan impresionantes como un reino dividido no puede permanecer, que da al César lo que es del César y a Dios lo que es son cosas impresionantes que no se le podían haber ocurrido a cualquiera. Pero no estudiamos la persona de Jesús, no profundizamos, creemos que sabemos todo de Jesús. Jesús nació en Belén, creció, fue carpintero, murió a los 30 años, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó el tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, resucitó un día como hoy, domingo de resurrección. Eso es todo lo que podemos saber de Jesús. Podríamos pasar la vida entera estudiando la vida de Jesús y aún así no nos alcanzaría. Hay tanta profundidad. Entonces, para poder ser como Jesús, para poder ser humildes como Jesús, para poder reaccionar como Jesús ante un desafío, tenemos que profundizar
en Él. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué había en su corazón? Allá dicen que ya por la década de los 50, 40, 50 en Estados Unidos se puso de moda una frase. Yo no existía para ese tiempo todavía, pero se puso una frase de moda, una frase que decía, ¿qué haría Jesús? QHJ, sí, QHJ. ¿Qué haría Jesús? Para mí, si fue una moda, no debería ser una moda pasajera. Debería ser realmente algo vigente todavía. Tener en la mente siempre, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vino un bicho medio raro y se puso delante de mí en la fila cuando tenía 20 minutos en la farmacia esperando. Y él se pone delante de mí sin qué ni para qué. Y claro, mi ego se suelta, ¿verdad? El pitbull se suelta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en el tráfico? ¿Qué haría Jesús en esa pelea candente del trabajo? Cuando todos están diciendo sus verdades, y yo tengo muchas que decir también. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo puedo controlar ese ego? Ser humilde. ¿Cómo puedo sumergirme en la persona de Cristo? Estudiarlo. ¿Qué haría Jesús? Pues yo pienso que Jesús haría. No piense que haría Jesús. Estudie en la palabra, porque la mente de Cristo está en la palabra. No es concluir nosotros, ¿qué haría Jesús? Yo pienso que haría esto. No lo piense, estudie la Biblia, porque ahí está Cristo revelado. Y nos dejamos impresionar por otro tipo de sabidurías de este mundo. Bueno, Buda hablaba cosas parecidas a las de Jesús, cientos de años antes de Jesús. ¿Qué opina de eso? Bueno, Buda partió la historia en dos. Para empezar, Buda resucitó. Buda tuvo un ministerio de 3 años nada más y murió crucificado, y luego tuvo billones de seguidores en todo el mundo por siglos. ¿Por qué nos dejamos impresionar por corrientes de este mundo y no por la persona más impresionante, impactante? Hablando solo de su sabiduría, dejando a un lado los milagros y la resurrección. Impresionante. Bueno, Mahoma fundó la religión más grande del mundo, el islamismo. Es la religión más grande del mundo. El cristianismo no. ¿Por qué habría de seguir a Jesús? Bueno, los musulmanes matan a las personas que no son musulmanes como ellos. Así cualquiera va a ser la religión más grande del mundo. Si le están amenazando con cortarle la nuca, hermano, cualquiera, ¿cómo que no? Pero Mahoma estaba casado con niñas de 9 años, hermano. Mientras Jesús estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados, Mahoma se estaba casando con niñas de 6, 9 años. Vamos a seguir corrientes de este mundo, teniendo a la persona más impresionante delante de nosotros. Entonces, vamos a volver a Juan 13, porque quiero que hagamos este ejercicio de sumergirnos en la mente de Jesús y pensar como Él pensaba, para actuar como Él actuaba. Juan 13:5 dice que Él lavó los pies de sus discípulos, lo acabamos de leer, pero quiero que leamos antes. Dice el versículo 3. Bueno, leamos desde el 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y quitó el manto y lavó los pies del sitio. Hagamos lo que estamos diciendo. Sumerjámonos en la mente, en el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que la disposición mental que Él tenía? El sentir, el pensar de Cristo. Él sabe que va a morir pronto, va a ser crucificado. Él sabe todo lo que le van a hacer. Él también sabe que Judas lo va a traicionar. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Y en el versículo 3 dice, sabiendo que todas las cosas le habían sido entregadas por el Padre y que del Padre había salido y al Padre volvía, se levantó y lavó los pies de los discípulos. Quiero que vea el contexto, porque nos impresiona que haya lavado los pies de los discípulos, pero ¿qué había en su mente? Dice, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas y que había salido el Padre y venía el Padre, es decir, identidad. Él sabía quién era en el Padre y eso lo llevó a poderse postrar y lavar los pies de sus discípulos, porque él sabía quién era, tenía clara su identidad, lo que el pastor predica muchas veces, identidad en Cristo, identidad. Bueno, yo sé quién soy en Dios Padre y por lo tanto no tengo problema con lavar los pies,
de estos pecadores que me van a traicionar y me van a negar. Porque yo sé quién soy en Dios. Y si nosotros tenemos clara nuestra identidad en Cristo, ese es el antídoto para poder estimar a los demás como superiores, para no tener problema cuando se burlan de mí o cuando me menosprecian o me rechazan, me hagan a un lado. No tengo problema, estoy bien. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy en Cristo. Tengo clara mi identidad en Cristo. Cuando me falten el respeto y tenga ganas de reaccionar en la carne, pero yo sé quién soy en Cristo. ¿Cuál es el problema con que me falten el respeto? No me quitan nada, porque mi valor está en Cristo, intacto, no me quitan nada. Estoy bien. Mi identidad está clara en Cristo. Cuando me menosprecian, cuando se burlan, cuando no me dan el reconocimiento por mi esfuerzo, pueden despreciarme, pueden ignorarme, pero mi valor no radica en que ellos me respeten, en que las personas me respeten. Mi valor no radica en que me reconozcan. Mi valor no radica en que me aprecien. Mi valor radica en Cristo, en el cual soy amado, en el cual he sido dignificado porque Él me dio su justicia. Si mi valor radica en Cristo, mi identidad está clara en Cristo, entonces no tengo problema con los desprecios de los demás, o con que el otro me supere, o el otro me gane, o el otro tenga esto y yo no lo tengo. Pero tengo a Cristo. Cristo es mi tesoro. Mi valor está anclado a Cristo y ahí está seguro. Amén. Entonces ya no voy a vivir defendiéndome por todo y de todos, exigiendo respeto, exigiendo reconocimiento, exigiendo valoración, defendiendo mi dignidad. No hay nada que defender. Mi dignidad está segura en Cristo, porque Él me amó, Él me adoptó, Él me compró con su sangre, Él murió por mí en la cruz, me hizo sentar en lugares celestiales. Mi dignidad está a salvo en Cristo. No tengo nada que defender. Tengo que darme a respetar. No hay necesidad de andar peleando por eso, porque mi valor está en Cristo, no en si la otra persona quiere o no quiere respetarme, quiere o no quiere valorarme, quiere o no quiere apreciarme, etc. Y ahí es donde ya no reaccionamos, hermano, desde nuestro ego. Ahí es donde podemos ser humildes y estimar a los demás como superiores. Ok. Alguien dijo algo que me impactó. Dijo, ¿quieres saber qué tan humilde eres? Pues fíjate la próxima vez que alguien se quiera aprovechar de ti, cómo reaccionas. Esa es la medida de tu humildad. Cuando te quieran poner a hacer algo que se quieren aprovechar o quieren, no sé, se me ha ido la palabra, cuando alguien quiere sacar provecho, sacar partido, etc. ¿Cómo reaccionas? Es la medida. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Que tengo que defenderme, tengo que poner mis límites, tengo que hacer valer mi dignidad. No tienes que hacer valer nada. Eres valioso, independientemente de lo que las personas hagan contigo. Eso es lo que llevó a Jesús lo escupieron, hermano, lo escupieron. Ayer, antier, Viernes Santo o Jueves de Gloria, no sé. Lo escupieron, lo latigaron, lo desnudaron, se burlaron de Él. Y Él dice, como oveja al matadero, no abrió su boca. ¿Cómo puede ser, hermano? Porque Él tenía claro su identidad en Cristo. Él sabía que todas las cosas le habían sido dadas, que venía del Padre y al Padre iba. Nosotros también tenemos nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, amados, valiosos, adoptados. Somos creados a su imagen y semejanza, con un valor y una dignidad que Él nos dio por ser criaturas suyas, y luego nos hizo sus hijos y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, a la par de Cristo, como hermanos de Cristo. ¿Es suficiente eso? ¿Por qué necesito vivir defendiéndome? ¿Por qué necesito vivir peleando, haciendo valer lo que no está en juego, lo que no está en riesgo? Porque en Cristo estoy seguro, en Cristo estoy completo, en Cristo estoy pleno. Él es mi plenitud. Él llena todas mis necesidades, Él llena todas mis carencias emocionales, Él llena todas mis inseguridades. En Él están satisfechas todas mis necesidades emocionales, internas. En Cristo estoy completo, estoy cabal. Pablo lo tenía claro. A él lo podían latigar, lo podían meter preso, apedrear, etcétera, pero él tenía clara su identidad en Cristo.
Nada está en riesgo aquí, no estoy perdiendo nada, porque lo que yo soy en Cristo es intocable. No me lo puede quitar el enemigo. Si tenemos claro nuestro valor en Cristo, nuestra identidad en Cristo, entonces vamos a poder reaccionar con humildad. Y si los demás se quieren hacernos sentir menos y sentirse más ellos, está bien, si lo necesitan, pero yo sé quién soy en Cristo. Mi valor no disminuye. Mi lugar en Cristo está intacto. Y entonces nuestro ego, está bien, no hay problema, no pasa nada. Todo está bien. Estoy en Cristo, soy amado, soy valioso, tengo un propósito eterno, tengo un lugar con Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pierdo? Sí me estoy explicando, hermano. Solamente termino con esto, el famoso texto de Mateo 11:28. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y usted sabe, Jesús, la única vez que dijo aprended de mí, no lo dijo para que aprendan de mí cómo partir la historia en dos y tener billones de seguidores en 3 años de ministerio. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no vamos a vivir peleando, hermano. Ya no vamos a vivir defendiéndonos, ni atacando, ni defendiéndonos, ni... ¿Qué me quiso decir? Me quiso decir esto, me quiso hacer sentir así, me quiso sentirse más, quiso hacerme sentir menos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Descansemos en Cristo, no pasa nada. Que nos piten, que rían, que se burlen. Yo estoy completo en Cristo, estoy pleno en Cristo. Mi valor no disminuye, mi posición no disminuye. Soy hijo de Dios, soy valioso porque fui creado por Él y porque fui comprado por su sangre. Y estoy sentado en lugares celestiales. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, Dios.